Retomamos la información internacional aquí en Primera Dosis. En este caso hablando de China y la situación con Taiwán después de la anticipada y desafortunada visita de Nancy Pelosi, la responsable de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que había sido advertida no solo por China, sino por representantes del mundo que no interfiera en la política exterior de otros países. Y ¿para qué me avisan si saben cómo soy, no? ¿Para qué me llaman si saben cómo soy? ¿Qué hizo Nancy Pelosi? Fue a Taiwán. Fue, obviamente. La fue a pinchar, ¿no? Como dicen claro. Habitualmente. Allí estuvo presente solo por un ratito nomás, ¿no? Estuvo allí. Seguimos comentando la columna. Claro, por supuesto. Está bien. Y una tribuna que lo comenta. ¿Vos tenés presión? Sí. Me siento que hay presión sobre la prensa independiente. En este caso, bueno, retomamos seriedad, por favor, le pedimos al productor. En este caso, Hua Chunying, quien es la portavoz, lo dije de corrido y no lo vuelvo a repetir. Es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Justificó las nuevas maniobras que comenzó a hacer la Armada China en la zona periférica a Taiwán. Escuchamos a Hua. La realización de ejercicios militares por parte del ejército chino en el mar cercano a Taiwán es una medida necesaria y justa para proteger con determinación la soberanía nacional y la integridad territorial en respuesta a las grandes provocaciones de algunos políticos estadounidenses y de las fuerzas independentistas de Taiwán. Hua Chunying, la portavoz, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Imagínense lo que es, por ejemplo, la isla de Hawái, ¿no? Sí. Bajo dominio de Estados Unidos, ¿no? Que vayan y le empiecen a merodear, ¿no? Que le estacionen un portaaviones ahí cerquita, ¿no? Que vaya, te digo, no te digo Xi Jinping, te digo Vladimir Putin. Que vaya Nicolás Maduro. Por ejemplo, a Hawái, ¿no? A tomar unos margaritas allí. Imagínense lo que podría provocar. Bueno, viceversa, parece que no. Y eso trató de justificarlo así, de ese modo, dijo, no es para tanto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerry Jean-Pierre, quien decía lo siguiente. No hay ninguna razón para que Pekín convierta esta visita, que es coherente con la política de Estados Unidos desde hace tiempo, en una especie de crisis. No hay ninguna razón para hacerlo. Hemos sido muy claros en que no hay ningún cambio en nuestra política a favor de una sola China, que se rige por la Ley de Relaciones con Taiwán aprobada en 1979. Eso no ha cambiado. La política coherente de Estados Unidos, o sea, es coherente, se meten donde no lo llaman. Esta es la situación y lo que provoca aún más tensión allí entre China y Taiwán. Brevemente nos vamos hasta Colombia porque hubo una reunión, lo que se conoce como el equipo de empalme, entre lo que es la transición económica del gobierno saliente de Iván Duque y el gobierno entrante de Gustavo Petro. El próximo 7 de agosto se hace el cambio de bandas en Colombia después de que Gustavo Petro y Francia Márquez se impongan en las elecciones. Allí la situación de la economía va a ser sumamente crítica, ya lo habíamos hablado el otro día, pero había quedado pendiente también incluso el testimonio del senador Gustavo Bolívar, un senador oficialista quien dijo que la situación económica es sumamente complicada. Se llevaron la olla y la estufa, por decir, se llevaron la olla y la cocina, ¿no? Ante la presión económica que tiene ese país. Vamos a escuchar a Gustavo Bolívar. Vamos a recibir un país con una deuda casi impagable. Estamos entre los 23 países con más riesgo de entrar en un default, que es la impagabilidad de la deuda. Vamos a recibir un país con un alto déficit fiscal de casi 83 billones de pesos y vamos a recibir un país desfinanciado. Y yo ya por eso digo que ni siquiera rasparon la olla, sino que se llevaron la olla y la estufa, no dejan nada. Entonces los empresarios tienen dos opciones: se meten la mano al drill, los necesitamos y de aquí les hago un llamado de corazón. Tienen que pagar esta reforma tributaria para que sus empresas no se hundan, para que el país continúe a flote, para que la economía florezca. Sin esa reforma, pues sencillamente, primero vamos a tener un pésimo gobierno. No podría Gustavo cumplir ninguna
ninguna de las promesas o muy pocas, digamos, con el dinero que hay hoy de recaudo no sería suficiente, o tendríamos que aumentar el déficit fiscal o aumentar la deuda, financiarnos vía deuda o vía déficit fiscal, pero eso sí, para los empresarios no puede ser una alternativa, porque enseguida le estamos diciendo este país va a entrar, digo nuevamente el término, en default, que es incumplimiento de pagos, y nos vamos a hundir, y cuando se hunde un barco, pues se hunden todos los que estamos ahí dentro, incluidos los empresarios, los pobres, los ricos, y la idea es que mantengamos a flote el barco para que todos tengan un provecho. Ahí escuchábamos al senador petrista Gustavo Bolívar hablando, bueno, de esta difícil situación económica. En relación a las alianzas que teje Gustavo Petro previo a asumir la presidencia, recordemos, va a tener que negociar con la recalcitrante derecha de Colombia, nada más y nada menos. Y la situación del narco que tiene ese país, además de 14 bases militares dentro de su propio territorio, 14 bases militares estadounidenses, ¿no? Y el último regalito que dejó Iván Duque de haber adherido a Colombia a la OTAN. Si algo no tiene nada que ver, la OTAN no tiene justificativo, recordemos, la OTAN es la organización transatlántica que se creó para contener el comunismo en la época donde estaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hoy no está más, pero la OTAN sigue vigente. ¿Y qué tiene que hacer Colombia en la OTAN? Nada, no sabemos. Nada, porque eso es para el Atlántico Norte, o sea, no... Bueno, esa es la situación. En relación a la negociación económica, un término muy propio que aquí conocemos cuando, por ejemplo, votaste a Cristina Fernández de Kirchner y ayer te anunciaban a Sergio Massa. Es decir, hay que comerse este sapo, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo Gustavo Bolívar. Hay que comerse... No, pero bueno, para bajarlo, digamos, al cotidiano nuestro, hay que comerse una sopa de sapos. Es lo que dijo Gustavo Bolívar al respecto de las alianzas políticas que tiene que hacer Gustavo Petro allí en Colombia. Lo escuchamos. ¿La llegada de César Gaviria del Partido Liberal fue un sapo? Muchos sapos hubo, Vicky, yo... Enuméreme rápido para terminar unos sapos. Sí, sapo. Sapo, la entrada de Gaviria y el Partido Liberal. Otro sapo. La entrada del Partido Conservador. Otro sapo. El de la Forí, la foto con Dilian Francisca. Y un quinto sapo. No, Vicky, si me pongo a nombrar sapos, es que yo una vez dije que era una sopa de sapos, ya me comí, pero nos los vamos a comer. Pero usted ya se la tomó todita. Sí, yo me lo he comido, en el buen sentido de la palabra, porque de fondo, nuestro amor está centrado en sacar a la gente de la pobreza y de la violencia. Ahí nos tocó vender el alma por pedazos, pero la vamos a recuperar. Gustavo Bolívar, senador petrista, hablando de estas negociaciones que tienen que hacer Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Lo de Gaviria, bueno, es el sector de la derecha, sería más que un Massa, ¿no? Aquí en la República Argentina, y la situación con el Partido Conservador, y a pasar la ambulancia, que es lo que están haciendo, como se dice en política, con todos los heridos políticos que quedan. Bueno, claro, a rearmar la oposición, que no va a ser difícil, no va a ser fácil la situación para Gustavo Petro allí en Colombia. Esto ha sido todo, me retiro con la tarta de ricota. Puede retirar su porción, ya puede retirar, elige ahí cuál, por favor. Una porción por pera. Una porción por ahora, después vemos, si queda repartimos más. Trajo dos tortas, picoterón vino el compañero. Bueno, poco membrillo, pocas porciones. Gracias. Pero una actitud solidaria y ejemplificadora. Gracias, Gustavo, se puede retirar. Muy amable. Estás escuchando Primera Dosis, RTN Radio FM 104.9.